tal, amigos de Cadena Sur? Este es su programa Efecto Mariposa. Soy Rafael Anaya y como cada jueves, pues tenemos un tema interesante que tratar en esta ocasión, pues por la fecha en la que estamos transmitiendo este programa. Pues le invitamos a un amigo pues que de hecho nos había dicho ya desde un rato que estaba interesado en comentar esto y pues también a mí me interesa comentar hacer este tipo de intervenciones, son importantes yo creo, y por esa razón invitamos a Moisés Cruz, que es historiador independiente y además presidente del Patronato Histórico y Cultural de Jojutla. ¿Cómo estás, Moy? Hola Rafa, un gusto saludarte nuevamente y un gusto a todos al auditorio de Efecto Mariposa y saludos a Cadena Sur, claro. Sí, gracias Cadena Sur que nos permite este espacio. Pues el tema que platicábamos hace como un mes más o menos, entonces es acerca de la Navidad. La Navidad, historia, tradición, costumbres y realidad. Ya tras bambalinas platicábamos sobre este tema que coincidimos en lo poco que platicamos ahorita, coincidimos en los conceptos, en las ideas que tenemos. La Navidad, ¿no? ¿Qué es la Navidad y qué significa para mucha gente? Significa regalos, significa reflexión, significa contrición, significa renacer, significa nacer. O sea, ¿qué es lo que realmente envuelve al fenómeno de la Navidad desde hace, ¿qué nos decías? Desde hace 15 siglos prácticamente, ¿no? Entonces, 15 siglos o 1500 años, perdón. Entonces, pues platícanos, Moy, ¿cómo ves esto de la Navidad? Historia, Bueno, tradición, costumbres y realidad. la Navidad, como su concepto lo dice, ¿no? Nacimiento, nacer de nuevo y se festeja el nacimiento de Jesús. Esto lo instaura, paradójicamente, la Iglesia Romana en el siglo V, la Iglesia Romana, que fue quien lo crucificó 33 años después de que nació, ¿no? Pero hoy en día, ¿qué es lo que necesitamos? Bien, tú decías lo que significa, para otros son vacaciones, para otros son fiestas, para otros son oportunidades de negocio, que es así como se ha ido evolucionando esta festividad. Desde antes de Cristo, en estas fechas ya había festividad desde la antigua Babilonia y en los pueblos del norte de Europa ya se festejaba estas fechas, ya había festejos que tenían que ver con cena, con regalos, ya había motivos de festejo, aún sin ser todavía el nacimiento de Cristo, ya se festejaba, porque estas fechas tienen que ver con el solsticio de invierno, ¿no? La noche más larga del año, el día más corto del año, y volver a darle culto, rendirle culto al dios Sol, que es el que va de nuevo a renacer para ir agrandando los días y disminuyendo las noches hasta el equinoccio de primavera, el 21 de marzo, ¿no? Hoy, este año, 2021, el solsticio entra a las 2:59 del día martes 21, ¿no? Entonces, tiene que ver con estas festividades que ya existían antes, pero yo lo que invito al público es a estudiar un poco más. Si nos damos cuenta, en la Biblia no habla de Navidad, pero sí habla de unos dioses como Moloch, ¿sí? En el libro de Levítico, ¿sí? Una adoración a un dios pagano al cual se le sacrificaba a niños. Y tú vas a decir, ¿eso qué tiene que ver con la Navidad? Bueno, pues hoy en día hay unas logias, hay unas agrupaciones de estos grandes empresarios que manejan el mundo y que manejan la economía mundial. Y estas grandes sectas, una de ellas llamada de los cráneos y los huesos, que la tocamos la vez pasada, que tuvo que ver también con la Revolución Mexicana, pero es una secta a nivel mundial y resulta que esta secta tiene una adoración a este dios Moloch, ¿sí? Entonces, y esa, la festividad en esa época babilónica del Levítico bíblico, se adoraba en estas fechas a Moloch. Entonces, por ahí va. Entonces, la idea es, de mis comentarios, es que no tomemos a la ligera nada más la festividad. Decir Navidad es el nacimiento de Cristo, Navidad son vacaciones, Navidad, sino que nos metamos, porque a final de cuentas estamos inmersos en un mundo globalizado y somos parte de las decisiones que toman otras personas, otras empresas, y nos inmiscuimos. La Navidad nace, así como su nombre lo dice,
nace en un punto religioso por la Iglesia Católica Romana, ¿no? Pero ha ido evolucionando y ha ido quitando algunos elementos y anexando otros elementos que no existían en su momento. En el siglo XIX, los neoyorquinos son los que ponen ensarta de elementos que tienen que ver, por ejemplo, con Papá Noel, ¿no? Ya en el siglo IV, también la Iglesia romana relaciona, por eso diría lo de Moloch, a un obispo, ¿no? San Nicolás, que fue reconocido porque le daba regalos a los niños. Entonces ahí viene, es un obispo, para uno es sacrificio de niños y para otro es regalo a los niños. Entonces tiene que ver con con estos elementos que se le van anexando a la Navidad que vivimos hoy en día. De hecho, estamos en una línea, o sea, no es algo fijo la Navidad, estamos en una línea de evolución y dentro de unos años la Navidad va a ir cambiando y se le van a ir anexando cosas y se le van a ir quitando cosas. ¿Sí? En el siglo V no existía ni Rodolfo el Reno, ni el trineo, ni Papá Noel, ¿no? Oye, entonces esto es una tradición netamente nórdica, netamente de los pueblos europeos, que no trajeron precisamente los cristianos, el cristianismo que llegó a América, no lo traía ya de por sí, ¿no? Sino que, como dices tú, se fue agregando como una tradición, como la cultura, que para fortalecer de alguna manera el cristianismo. Eso es lo que quiero entender. Y aparte, pues a final de cuentas es una tradición de otro lugar, pues, a final de cuentas. Exactamente, sí, y los elementos son de otros lugares, ¿no? Todos los elementos. Exacto, todos los elementos. Aquí, si acaso se anexan uno que tiene que ver con la mexicanidad y puede ser la piñata, nada más. Nada más, Sí, claro. pero su sentido es esta de la estrella con los 7 picos, que son los 7 pecados, y hay que destruirlos. Es religioso, ¿no? Pero te decía, la versión holandesa, por ejemplo, de San Nicolás, es la imagen primitiva del Papá Noel que conocemos hoy en día. Y quienes lo adaptan son unos comerciantes, diseñadores neoyorquinos para darle en plena revolución industrial a mediados del siglo XIX y finales del siglo, la última mitad del siglo XIX, con esta parte del comercio. Y que a principios del siglo XX y mediados del siglo XX, a principios con el cine, se fortalece este arraigo de la Navidad y empieza a ver películas que tienen que ver con la Navidad y entonces la gente empieza a adaptar estas formas de festejar, ¿sí? De otros lados y las adaptas. En México, el primer árbol de Navidad, porque no existía esa tradición en México, paradójicamente la trae Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Él en 1863 trae el primer árbol porque así se estilaba, era una tradición en Alemania, en esta relación de los Habsburgo, ¿no? Y allá sí era tradicional el árbol, acá no, pero él trae el primero, lo pone en Palacio Nacional y a partir de ahí las familias nobles mexicanas querían también. Entonces empezamos a ver y a copiar. Se va perdiendo la esencia de la Navidad, que es un renacer, una nueva oportunidad de ser nuevas personas con la vida de Cristo, porque de repente nos perdemos en y el festejado no está en la Navidad, ¿no? Y tenemos fiesta, tenemos buena comida, tenemos regalos, pero el festejado no está en su festejo, ¿no? Oye, otra cosa, yo en algún lugar leí o me contaron la relación que hay en que en el hemisferio norte pues está frío, hace frío y sobre todo en los países nórdicos, hace frío y entonces lo que se les ocurrió fue ese apapacho familiar y que por esa razón se juntaban y para evitar la depresión, para evitar que las familias se sintieran tristes en aquellos lugares por el frío, por la nieve, por la lluvia, ¿no? Porque por la falta de sol.
La falta de sol, exactamente. Entonces, se inventó esta parte. Y lo que tú también estás comentando, y se me hace interesante, de los empresarios neoyorquinos, no sé si te referirás al asunto de que voy a hacer el comercial, de que la Coca-Cola fue la que impulsó el Santa Claus rojo, y entonces ahora, pues todo lo que está relacionado con este producto, pues va enfocado en estas fechas a que consumas este refresco, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, exactamente, ya es una parte mercadológica, por eso yo hablaba en el preámbulo del programa, del inicio del programa, ¿no? De repente no nos damos cuenta y estamos prostituyendo una fiesta, ¿sí? Que tiene que ver con un sentido religioso, con un sentido de reflexión, con un sentido de que nace Jesús de Nazaret, ¿sí? Y lo llevamos, la trasladamos a un sentido mercadológico de consumo, ¿sí? La empresa que acabas de mencionar, una empresa transnacional, tiene que ver con que no vende su producto, vende otras cosas, ¿no? Vende la Navidad, vende el apapacho que tú decías, ¿no? El de unir la familia, vende el osito polar, ¿no? Vende los camiones rojos, las luces, no vende su producto, pero a final de cuentas terminas consumiéndolo. Es la parte de mercadotecnia, esta mercadotecnia que no tiene ni ética ni valores, pero a final de cuentas cumple con su misión de posicionar un producto dañino en tu mente y en las familias de todos los niveles, ¿eh? Principalmente en los niveles bajos. Estamos hablando entonces aquí de que a lo mejor este refresco, lo que hace es que como tiene bajo, a lo mejor es que se consume menos porque hace frío, trata de fortalecer su comercialización, ¿no? Está muy interesante la plática con Moisés Cruz, que es historiador independiente, acerca de este tema de la Navidad, historia, tradición, costumbre y realidad. Vamos a ir a un corte aquí en Efecto Mariposa. Véanos a través de Cadena Sur Multimedios en Facebook y Cadena Sur Noticias en YouTube. Regresamos a Efecto Mariposa con Moisés Cruz. Regresamos, Moy. Quiero desearles lo mejor de lo mejor en estas fiestas y que nunca falte la salud, la alegría y la felicidad. Pásenla bien. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Feliz Navidad a todos los que comparten el deseo de un mundo mejor lleno de paz y esperanza. ¡Felicidades! Regresamos aquí a Efecto Mariposa. Estamos con el tema de Navidad, historia, tradición, costumbres y realidad. Es una tradición el que nos influyan en que estemos en familia, que compartamos, ¿cómo te diré? Que perdonemos, ¿no? Que nos unamos, haya pasado lo que haya pasado en el año, que en Navidad todos estemos contentos, todos nos demos y todos demos un regalo. Eso lo mezclan con el asunto del cristianismo, del nacimiento de Jesús, bueno, dicen el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, pero también, sí, justamente es el 24, pero el 22 es cuando ya está el solsticio, ¿no? Ya ocurrió y entonces estamos influenciados por algo, insisto, en muchas cosas estamos influenciados por algo que no es de nosotros,
que no es de nosotros, ni siquiera el cristianismo es de nosotros. Nosotros tenemos otras tradiciones, otro tipo venimos de otros lugares, física y mentalmente, pero aún así estamos aquí metidos en este asunto bueno, vas a la costa y te encuentras al Santa Claus, ¿no? Y no encuentras la relación, ¿no? O vas a Argentina, a Uruguay, a Chile, y están en Navidad. ¿Y cómo es posible, no? Si ya es verano, pero todo es parte de la comercialización de la que ha estado envuelto este asunto de la Navidad. A final de cuentas es la influencia siempre del norte, la influencia de los Sí, países dominantes. los países dominantes, sí, muchas de las tradiciones que tenemos hoy en día en nuestro país vienen de estos grupos celtas, nórdicos, ¿sí? Que tienen que ver con estas tradiciones ancestrales y que las llevan a los lugares donde conquistan, ¿no? A donde llegan. Puede ser que nosotros nos trajeron los españoles, sí, pero ellos los metieron los romanos, que son los que los tuvieron conquistados, y con adaptaciones árabes, igual tiene que ver. Entonces estamos en este mundo globalizado, donde de repente, pues como que nos perdemos, ¿no? Y pensamos que toda la vida tuvimos Navidad, cuando no es cierto, ¿no? Incluso se fortalece ya en el siglo XX, por esta parte del consumismo y de las mercadotecnias ya llevadas a unos niveles increíbles que ni cuenta te das, pero tú ya estás dentro somos parte de ese comercio. Por eso decía al principio, con estas sectas de las gentes que dominan las economías mundiales, donde tienes que vender, vender y vender. ¿Sí? Darle este flujo económico y generar riqueza para unos cuantos, ¿no? Y el sentido real de la Navidad, que es el festejar el nacimiento de Jesús, no se tiene. De repente sí se da lo que mencionabas, el de esto del apapacho y reunir y perdonarnos y todo, pero resulta que la fiesta de Navidad, cuando termina en una santa borrachera, los nietos o los sobrinos están peleando por los terrenos, ¿no? Incluso hay muchos memes de eso, ¿no? Entonces termina en un santo pleito, una fiesta de Navidad donde festejado no está. Oye, yo me acuerdo cuando era yo niño, yo le cuestionaba a mis papás acerca de que cómo era posible que se festejara o que se recibiera el nacimiento de un niño con tanto ruido, ¿no? Con cohetes, con música a todo volumen, con balazos, con mariachi, con bebidas, ¿sí? Entonces, un niño, ¿cómo iba a nacer en esas condiciones, no? Entonces mi papá me dice, mira, ya cállate, me decía mi papá, ya no estés preguntando porque son preguntas, pues, difíciles de contestar porque por el ambiente en el que estamos, ¿no? En el que convivimos todos y en el que te tienes que insertar de alguna manera y por eso es que, pues, hay que seguir. Te quiero preguntar, ¿tú crees que tomamos esto como para salvarnos en el sentido personal, como para salvarnos de los problemas, olvidarnos de cosas o qué hacemos? ¿Fingimos que estamos felices? ¿Fingimos que recibimos a alguien? O sea, no sé. O sea, fingimos que estamos preparados para el siguiente año. ¿Tú cómo ves? Sí, creo que dices la palabra correcta. Fingimos estar bien, ¿sí? Porque no nos damos cuenta de estadísticas. En estas fechas es cuando aumenta la cantidad de suicidios, ¿no? Y principalmente en jóvenes, ¿sí? Y tú ves las estadísticas locales y nacionales, estatales e internacionales por el suicidio, la depresión. Entonces, sí, de repente fingimos. Y algo muy importante que dijiste hace rato, el que no nos permitan cuestionar qué está sucediendo o por qué está sucediendo, ¿sí? Nos han quitado esa capacidad de preguntar. Desde niños, yo les comento a mis alumnos, desde niños, la mejor forma de aprender era preguntar, ¿y por qué? ¿Y para qué? Y el niño fastidia de repente, ¿no? Y de repente ya cállate. Entonces nos van quitando esa facultad o ese superpoder que debemos tener de preguntar y de cuestionar por qué las cosas. Y yo creo que eso ha permitido que seamos parte de una tradición
impuesta, porque como bien lo dices, eso no existía aquí en México hasta el siglo XIX, ya después de la Revolución Industrial, en este México independiente lleno de un caos, porque era un caos en México independiente, los primeros 50, 60 años después de la independencia, México era un caos, un país despedazado, no tenía economía, se peleaban los dos grupos con intervenciones de otros países, porque era repartirse el botín, este cuerno de la abundancia, que es nuestro México. Entonces era un caos. Y a partir de ahí nos empiezan a imponer ciertas situaciones consumistas, porque veníamos de esa primera revolución industrial. Entonces, el hecho de que nos impidan cuestionar y preguntar por qué, simplemente cómete la Navidad, que así es, ¿no? Y fíjate que a veces lo que pasa es que no te queda de otra más que integrarte, ¿no? Integrarte a la dinámica familiar, a la dinámica de las fechas, porque pues no hay, te marcan que debes de que el 24 debes de estar reunido, y el 31 también, ¿no? Pero el 24 de diciembre y el 25 es la Navidad, Nochebuena y Navidad, y ajá. Y pero después, ¿qué es lo qué es lo que estamos esperando? ¿Tú crees que realmente haya un recibimiento de ese niño Dios que le llaman, en el corazón, en la mente de la gente, que debe influirnos en la tranquilidad, en la paz? Porque además la canción es Noche de Paz, ¿no? Noche de amor. Todo duerme en derredor, pero pues a veces ¿Sí? es noche de paz, 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 ¿no? Sí, se incrementan los asesinatos, los accidentes y no hay, realmente no es una noche de paz la que vivimos hoy en día. Por eso la última frase del título del tema de hoy, la realidad, ¿no? La ¿Qué estamos realidad. viendo en la realidad? La esencia es eso que acabas de mencionar, de estar bien, de ser mejores, de estar bien por lo menos con nuestra familia, ¿sí? Y enseguida, si puedes, con los demás, pero con tu familia es con la que debes estar bien. Entonces, no se da porque al día 26 ya volvemos a ser los mismos reverendos ciudadanos malagradecidos con la vida y con la sociedad que éramos antes del 24. ¿Sí? No hay un cambio. Y no porque yo lo estoy diciendo, ahí está la situación, ¿no? Esa es la realidad. Y sí, veníamos, te decía, resalté hace rato la parte de un nacimiento conflictuado que se da de Jesús en Nazaret, porque había un asesinato masivo de niños, De ¿no? niños. De niños. Entonces, sí se da en esta noche de paz y se da aparte y se salva de acuerdo a la historia bíblica, ¿no? Pero la Biblia no te dice festeja el nacimiento, si te dice cumple y vive como Él. Es lo que tú mencionabas hace rato. Y eso no se da. Pues no se da ese nacimiento de Jesús en tu vida o en la vida de los ciudadanos. Llámese mexicanos, llámese cualquier raza, porque todas las razas del mundo están festejando, se está festejando la Navidad, ¿no? En el hemisferio norte y en el hemisferio sur, aunque no sea invierno en el sur, ¿no? Sí, pues es muy interesante cómo es que actuamos de acuerdo a la corriente, ¿no? A lo que dictan los medios de comunicación, las tradiciones, las costumbres, la influencia de otros pueblos pues sí, los pueblos que fuimos de alguna manera conquistados. ¿Cómo cerrarías tu intervención, Moy? Pues ya hablando, para cerrar este tema de la Navidad y de todo lo que envuelve a este proceso. Sí, yo invito a la gente a que lea un poco más, pero a que tenga presente lo que tú mencionabas hace rato. La Navidad es el renacer de Cristo en tu vida, de Jesús en tu vida, y que renazcas como una nueva persona, un nuevo ciudadano. Ese es el sentido de la Navidad. No lo perdamos, no lo prostituyamos. Quedémonos con ese sentido de la Navidad, de Jesús en tu vida y cambiar tu vida, renacer. Ahora, ¿tú crees que en este momento la gente está en ese proceso? No. Como te decía, estamos en un hilo evolutivo
de esta festividad de la Navidad. La Navidad no es la misma ahorita que hace 10 años, que hace 50 años, que hace 200 años. Va evolucionando, va evolucionando. Yo no sé si para bien o para mal. El hecho es que en ese hilo evolutivo se va alejando cada vez más del sentido de la Navidad, del sentido de Jesús. De hecho, casi ni se menciona hoy en día Jesús en la Navidad. Se mencionan compras, se menciona Papá Noel, se menciona películas, se menciona cenas, regalos, ¿no? Pero no se menciona el sentido real de la Navidad. Pues muy bien, Moy, pues ojalá y haya algún detonante de esa sensibilidad que necesitamos todos para poder ir realmente tomando conciencia, ¿no? Tomando conciencia de la importancia, no de la Navidad, sino de la importancia de de ser responsables en comunidad, de ser responsables con la familia, de ser responsables con los actos individuales, ¿no? Pues, Moy Cruz, te agradezco mucho tu intervención esta noche aquí en Efecto Mariposa. Eh, Pues gracias Rafa, gracias a Efecto Mariposa por darme la oportunidad de platicar, y ahí están mis contactos en el Facebook, Moisés Cruz, Ajá. o Voy Viajando, para cualquier comentario, cualquier pregunta que deseen que podamos ampliar, ahí estamos a la orden, ¿no? Muy bien, Moy, pues te agradezco mucho pues tu intervención, y este fue el tema de Navidad, historia, tradición, costumbres y realidad. Y nos acompañó esta noche Moisés Cruz, que es historiador independiente y presidente del Patronato Histórico-Cultural de Jojutla. Moy, pues te agradezco otra vez. Gracias, Rafa. Hasta la siguiente. Pues gracias a toda la gente que sintonizó Efecto Mariposa a través de Cadena Sur, y pues pasemos bien. Feliz Navidad a todos, y feliz Nochebuena y feliz Navidad. Buenas noches a todos. Gracias.